Hola, muy buenas exóticos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí estamos con Nira, la clamidosauria. Bueno, es una pasada, está en muda. Fijaos, mira qué barriga más naranja le está saliendo, una pasada, casi rojiza. Pues nada, hoy vamos a hablar sobre el tema de tú, por ejemplo, o personas que no habéis tenido nunca un reptil, os levantáis una mañana y decís, hostia, quiero tener un reptil, os vais, lo compráis sin antes haber tenido información sobre ellos, de cuál es su comportamiento, eso es muy importante también. Idealizáis muchas veces, pues, cómo se va a comportar ese animal y no tiene nada que ver vuestras ideas con lo que es el reptil en sí. Muchas veces pensáis que un reptil os va a seguir por vuestra casa, va a ser tu mejor amigo, te vas a ir de copas con él y no sé cuántas cosas más llegáis a pensar sobre las cosas que van a hacer el reptil. Ni mucho menos, ya podéis pensar que no va a ser así. Si queréis un animal que os dé con muchísima compañía y que sea una pasada, pues un perro. Está claro. O sea, yo, bajo mi punto de vista, es el animal que más cariño me ha dado. A lo mejor es un cariño diferente, estos me dan un cariño diferente, depende lo que tú pienses sobre lo que es el cariño, cuáles son tus bases, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que mucha gente se compra, por ejemplo, una pogona, que es, digamos, lo más básico, y piensan que tiene un comportamiento que es una pasada si entiendes de reptiles. Si sabes comparar, si tú comparas una pogona, por ejemplo, con un gecko leopardo, o si lo comparas con un clamidosaurio o cualquier otro reptil que podamos compararlo, pues vamos a ver que el comportamiento es completamente diferente, digamos, mucho más tolerable el de manejo, que no quiere decir que les guste que las manejen, eso también hay que dejarlo claro, sino que son más tolerantes al manejo una pogona por ejemplo, un Sini como yo tengo, o por ejemplo el Clami también es bastante tolerable, dependiendo también del carácter, ¿vale? Pero vamos a intentar al tema de humanizar. Últimamente estamos en vacaciones, te metes en cualquier Instagram y ves pogonas. Siempre pongo el ejemplo de pogonas porque me parece que es el reptil que más tiene la gente, digamos, con lo que la mayoría empezamos. Por ejemplo, salen en el río, bañándose con ella, en la piscina, piscinas con cloro, o sea, barbaridades que se hacen, que se piensan, que es lo que digo, que se piensan que están haciendo un bien al animal y no estés haciendo ningún bien al animal, metiéndolo en una piscina con cloro, metiéndolo en un río, se te puede escapar. O sea, yo veo muchas veces cerca de matorrales y yo pienso, como se le meta ahí, que no la coges. O sea, es que a lo mejor en tu piso ves un animal torpe en el suelo porque se resbala, pero tú vete al campo con uno de estos o con una pogona, por muy torpe que la veas, entre comillas, que a lo mejor dices, ostras, pues esta la pillo yo rápido. Tú mételo en un sitio que tenga agarre, en suelo bueno ahí de campo, y me dices a ver si la pilla, ¿sabes? Eso es una cosa. Y sobre todo, el hecho de que muchas veces, pues eso, idealizáis o se idealiza un animal, te lo llevas a tu casa, te compras una pogona, y a lo mejor es una pogona, te sale una pogona súper tranquila, y no estás contento. Quieres una pogona que sea más activa. Cuando son más activas, ostras, es que es demasiado activa, es que no se deja tocar. Pasa igual con las serpientes, pasa con todo. O se esconde mucho, es que está todo el rato escondida. Es que te has comprado una serpiente, te has comprado una pogona, te has comprado un animal que tiene ese comportamiento. No podemos cambiar el comportamiento. Como os digo, si queréis un animal que os dé mucho cariño y que esté todo el rato encima, píllate, por ejemplo, como tengo yo, un Doberman. No te lo quitas de encima ni con agua caliente, ya te lo digo yo. Todo el día contigo. Súper cariñoso, todo el día te puedes dar un paseo, duerme contigo si tú quieres, lo que tú quieras. Un reptil hay que tener pues conocimiento de causa y saber que el reptil tiene que tener un sitio en el cual va a vivir lo mejor posible, lo más grande, lo perfecto, ¿vale? Pero no lo humanicéis. Este animal no es para ponerle, yo qué sé, me lo invento, que ves cosas, trajes, un traje ahí, ¿traje para qué? Yo he visto, bueno, me voy a meter en rollos, pero da igual. Veo terrarios yo qué sé, con un sofá,
con una hamaca allí, ¿para qué? Para que se dé vuelta el bicho allí, se acuesta, se piensa, no sé, que no sé, una piña colada, no sé, es que no entiendo. Y aparte, que para limpiar eso, o el típico puff en un terrario de pogonas para que se tumben, si eso va a coger un montón de bacterias, las cuales no vais a poder ni limpiar, y por eso se ponen muchas veces los animales malos. Primero, por el mal uso de montajes de terrarios. Es que he visto hasta terrarios, está con la foto del animal pequeño como si fuera su casa, y la foto de él, yo que sé, como si fuera en el comedor, que dice, ostras, es que es lo que os digo, no malicéis de esa manera a los animales, que son reptiles, que sí que hay que cuidarlos muy bien. Les podéis dar cariño como yo estoy dando así, pero que a él se la suda hablándola rápidamente y mal, le da exactamente igual que yo lo coja, que yo lo toque. Él no agradece que yo lo esté aquí tocando o no sé qué. Yo, personalmente, no lo saco mucho. Lo justo, a mí me ven por los cristales, lo saco un ratito de vez en cuando, de que le dé su sol. Me ven entre los cristales cada vez que entro y salgo, les doy de comer con pinzas, les hago, sí, interactúo con ellos, pero hasta cierto punto, pero no me voy con él a la playa y me lo llevo a la playa, que hay cosas que no tienen lógica. Y sobre todo eso, que penséis que los reptiles, la mentalidad de un reptil no es la de un mamífero. Nosotros tenemos muy cercano el mamífero, y siempre, bueno, pongo siempre el gato, el perro, ¿no? Personas que empezáis, que tenéis un perro, un gato, y os hace muchas gracias tener un reptil, y luego es como que os venís abajo porque es que yo pensaba que el reptil, pues, que iba a estar allí conmigo, y que yo qué sé, o que iba a ser más activo, o que no iba a ser tan agresiva, o que no se iba a esconder tanto por la noche, o porque, ¿sabes? Muchísimas pegas. Por eso, leer sobre la especie. Sabéis que el clamidosaurio es de una manera determinada. También es otra cosa que os tengo que decir. Si cogéis y veis un clamidosaurio, como por ejemplo es esta Nira está muy acostumbrada a mí, la tengo desde chiquitita, y luego vais a la tienda, compráis a un criador un clamidosaurio, y os pensáis que va a ser como la de Sergio Exotics. No, ese animal, cada uno va a tener un carácter, y ese animal va a ser con el carácter que él tenga, y aparte el manejo que se le haya dado. No todos los animales van a ser como esta. No esperéis esto, o sea, no esperéis de un clamidosaurio esto. Mirad vídeos, informaros bien y ver pues que hay animales que son mucho más agresivos, diferentes en el manejo. Este animal sí que es verdad que es una pasada, pero es lo que os digo, yo la tengo desde que tenía, pues no os quiero engañar, pero tenía semanas desde que la tengo. Era una lagartija, y mirad lo que se ha convertido, pero está súper acostumbrada a mí. Si la toco un poquito, pues se abre, hace sus historias, lo que os digo, pero ya está. Pues eso es más que nada el hecho de que sobre todo, antes de comprar un reptil, leer muchísimo, contrastar información, ver vídeos, no solo de mí ni del otro, no, contrastar muchísima información, sacar lo mejor de cada uno, y que sepáis verdaderamente lo que vais a comprar. Luego no llevéis un chasco, que compráis animales a lo mejor, no sé, os pongo un Uruplatus que vale una pasta, y verdaderamente me decís, es que no sale, es que no lo veo. Claro, es que si, por ejemplo, en este caso, si fuera nocturno, pues si lo quieres ver, pues te vas por la noche y lo ves, y será súper, digamos, súper activo en ese terrario, pero por la noche, durante el día no lo vas a ver nada. Directamente, yo he tenido animales que a lo mejor, o tengo algún animal que a lo mejor es bastante caro económicamente de tener, aunque no fuera, pero es el caso que a lo mejor te gastas una pasta y dices, ostras, es que me hace mucha ilusión tener ese animal. Y luego te llevas el chascazo de decir, ostras, pues es que no lo estoy viendo. Al final, la terrariofilia, ¿qué es? Disfrutar de los animales sin verlos también puede ser. O sea, cada uno puede darle el enfoque que él quiera ver. Hay gente que disfruta pues teniendo un plantado, un ecosistema súper bien montado, y a lo mejor el animal en sí no lo ven, pero entiendo que alguien que empieza es como que quiere verlo todo el rato y quiere interactuar, quiero cogerlo. ¿Cuándo comen? ¿Cuándo puedo coger una serpiente? ¿Cuánto le dejo de tiempo? Es como
todo con mucha ansia, que es normal cuando se empieza, pero lo que os digo, pausado, tranquilos y coger animales que al final, pues que yo creo que cuando empecéis, coger animales que podéis interactuar un poquito. Interactuar quiere decir, ningún reptil necesita el cariño de un humano, ¿vale? De ahí basémonos todo. Que tienen más tolerancia unos reptiles que otros, está claro. Una pogona tiene mucha más tolerancia al manejo que, por ejemplo, un Sinosaurus o por ejemplo, pues muchos geckos, ¿vale? Que son mucho más rápidos, escurridizos, animales mucho más, pues no sé cómo deciros, más esquivos, que necesitan más la protección, pues ese tipo de animal no vais a disfrutar tanto. Por eso os digo, coger siempre cuando empecéis un animal que sea más activo, entre comillas, que se puede manejar, que se deja manejar mejor, porque es más tolerante, y a partir de ahí, si ves que te gusta verdaderamente, pues vas subiendo de nivel. De nivel quiero decir, pues a lo mejor de montajes, porque no todos los reptiles tienen montajes fáciles. Hay reptiles que necesitan montajes acuaterrarios, hay que controlar el agua, hay que controlar filtros, hay que controlar sistemas de lluvia, y hay, por ejemplo, desérticos que a lo mejor son un poquito más fáciles de mantener que algún tropical, y eso, y es importante el hecho de saber muy bien lo que te vas a comprar. Pues nada, haciendo una pequeña apreciación de todo lo que estoy hablando, si verdaderamente quieres un reptil, ten muchísima información sobre él, sobre todo suscríbete, eso es importantísimo, porque si es que los reptiles no tienen nada que ver, si no te suscribes al canal, al final el reptil no vas a disfrutar de él. Si no, te coges un perro, te coges otro animal que te vaya a dar lo que tú estás buscando. Si buscas, pues eso, el hecho de interactuar mucho con tu animal, tener mucho cariño, que te dé mucho cariño ese animal, pues un reptil no es el animal que estás buscando, ¿vale? Por mucho que te digan. Si quieres buscar el cariño, como te digo, cada uno tendrá una forma de pensar el cariño que te da tu animal. Pues a lo mejor yo solo por el hecho de tenerlo aquí, yo ya noto que me está dando cariño, ¿vale? Podemos pensarlo así también. Verdaderamente el animal está aquí conmigo, aquí tranquilo, y me está dando cariño. Verdaderamente es un cariño pasivo, pero me lo está dando. Pues cada uno tendrá la apreciación que él quiera. Pues nada, dejadme abajo con qué reptil empezaste, si estáis de acuerdo con lo que os estoy diciendo, y sobre todo eso, no los humanicéis, no penséis que no le pongáis trajecitos, no lo lleváis a la playa, no hagáis cosas de esas, no lo llevéis a esquiar, que he visto reptiles desérticos esquiando, metidos en chaquetas, en la nieve. Ostras, todo eso no lo hagáis porque verdaderamente no le estáis haciendo ningún bien a ese reptil. Pues nada, nos vemos en otro vídeo, suscribiros y bueno, y seguimos con más información en otros vídeos. Hasta luego, adiós, adeu.